Muy buenos días, ya estamos en esto que es Libertad de Opinión, un programa para voces netamente ciudadanas. Les doy la más cordial de las bienvenidas. Yo soy Lupillo González y me acompaña, como todos los miércoles, Denise del Toro. ¿Cómo estás, Denise? Buenos días. Hola, buenos días. Pues muy contenta de estar otro miércoles más con ustedes y pues con unos temas muy interesantes que tenemos el día de hoy, Lupillo. Síganos. Quédese pendientes, de 10 a 11 vamos a tener dos temas muy interesantes para toda la ciudadanía. El primero de ellos, y para eso están ya nuestras invitadas aquí, también tenemos ya nuestros invitados del segundo tema aquí en un ladito. El primer tema, vamos a tocar vamos a tratar de desmenuzar una situación grave, delicada, porque si de por sí los diputados no gozan de prestigio ante la sociedad, nosotros pensábamos que la legislatura que ya se fue era la peor, pero en unos días estos traen unas ganas impresionantes de superarlos y ha causado indignación, polémica, disgusto y una serie de adjetivos que usted se los puede poner. ¿A qué nos referimos? A que el Congreso del Estado nombró como su director jurídico a un personaje de dudosa calidad moral, una persona con poca ética, una persona acostumbrada a doblar la ley, una persona acostumbrada a hacer las cosas de no una manera derecha, y además de todo eso, fue una persona clave para que las candidaturas independientes fueran bloqueadas en San Luis Potosí. Él, como abogado en ese momento, el jurídico del PRI, hizo una estrategia de modificar a escondidas de la ciudadanía muchísimos artículos de la ley, como venía de la ley federal, que tenía una esencia muy diferente. Este cuate, en contubernio con el mismo jurídico del PAN, a escondidas de la ciudadanía, se pusieron a modificar las leyes y quisieron dar un albazo a la ciudadanía aprobando pues cosas para que nadie, ningún ciudadano pudiera registrarse. Después, todos los diputados de todos los partidos políticos apoyaron esa propuesta y los resultados fueron gravísimos. San Luis Potosí es uno de los pocos estados donde nadie se ha podido inscribir como candidato independiente. Hay una completa cerrazón y un ataque frontal de los partidos políticos hacia las oportunidades diferentes que no representen a los partidos. Un enemigo de las candidaturas independientes, el señor Alberto Rojo Zabaleta. Posterior a esto también truena un escándalo gravísimo de acoso sexual de dos niñas, dos jovencitas hondureñas, ya que este cuate estuvo como delegado del Instituto Nacional de Migración aquí en San Luis Potosí. Cuando este problema truena, al cuate lo destituyen, lo corren obviamente del instituto, y ahí nos vamos a detener un poco, porque no puede ser posible de que una persona, no nada más con del acoso, ese fue como que ya el último, que es el más grave, pero digamos, no pueden hacerse de la vista gorda los diputados y decir que no conocían el historial de este tipejo. Es una serie de actos que manchan su carrera y no pueden decir, es que este cuate es muy bueno porque gana todos los casos. Sí, pero hay que ver cómo los gana, a qué recurre, cómo tuerce la ley, cuál es el precio que se paga para hacer eso. Entonces, hubo un movimiento al cual nosotros también nos hemos sumado porque conocemos la trayectoria de este señor, pero unas valientes mujeres toman su rol de mandante y dicen, ¿sabes qué? Yo también cuento, a mí me indigna lo que está pasando, y no los diputados se pueden poner de acuerdo y tratar a que unas personas se manejan como si fueran mercancía, negocian entre ellos y ponen a quien ellos quieren por favores políticos, por intereses políticos. Quise hacer esta introducción para tener más o menos un panorama completo. Bueno, para eso están dos de las muchas mujeres que están también participando en este movimiento para evitar la imposición de este señor. Y bueno, pues para eso está Marcela García y Natalia Castillo, que les damos la bienvenida y les cedemos los micrófonos. Aquí también Denise podrá hacerles preguntas. Marcela, iniciamos, platícanos, ¿cómo está concretamente este tema?
Muchas gracias, Lupillo. Bueno, aquí hay algo interesante que nosotras como feministas, como luchadoras sociales que ya tenemos más de 20 años trabajando el tema de los derechos humanos de las mujeres, nos causa en este momento que nombran a Rojo Zabaleta el pasado 4 de octubre, pues inmediatamente nos brinca y nos llama la atención porque para nosotras es un acto es un insulto que nos provoca indignación, y no solamente a las mujeres, Lupillo, yo creo que es un insulto para toda la población, primero porque se conoce el antecedente de esta persona que fue prácticamente corrida del Instituto Nacional de Migración por precisamente las prácticas de abuso sexual en contra de estas jóvenes, y posteriormente la Comisión Nacional de Derechos Humanos emite una recomendación. Hay que subrayar y ser enfáticas de que una recomendación que emite la Comisión Nacional de Derechos Humanos no se emite a partir de un juicio subjetivo o de una preferencia política o de una identificación con un partido u otro. La recomendación se emite a partir de una investigación profunda donde se consiguen los elementos para emitir dicha recomendación. ¿Qué dice la recomendación? Entre otros puntos, a mí me llama mucho y creo que es el más importante para nosotras, el artículo o la recomendación número 1. Esta recomendación exige al Instituto Nacional de Migración que a la brevedad se le reparen los daños a la víctima que fue abusada sexualmente por este funcionario. Dice la recomendación que por estos funcionarios. Quiere decir que hay otros involucrados. A mí me gustaría saber cómo va ese juicio penal, para saber hasta dónde están involucrados otros funcionarios, y posteriormente, hasta ahí la recomendación. Después Rojo Zabaleta sale y se viene el proceso de elección. Yo supongo, por las cosas como se han presentado, por los diputados y diputadas que han cerrado filas para defenderlo, que Rojo Zabaleta participó en el proceso de campaña para apoyar al Partido Revolucionario Institucional, y al momento que llegan al Congreso se le paga o se le recompensan sus favores y le dan ese cargo siendo irresponsables, violando los derechos humanos, burlándose de la sociedad civil y discriminándola. O sea, pensaron que la sociedad civil no iba a hablar, como siempre hemos sido muy agachonas, muy calladas, en este caso las mujeres, y no repararon en que ya había un grupo de mujeres organizadas que íbamos a demandar que se cumpla la ley y que se respeten los derechos humanos, pero sobre todo que íbamos a salir a las calles a exigir que se tomen decisiones a partir de lo que el pueblo demanda. Aquí dijiste algo muy importante, y para eso, Natalia, tú nos vas a platicar lo siguiente. Varios diputados, y concretamente la que preside ahí la Junta de Coordinación Política, Esther Angélica Martínez, dice es que hay un documento donde ya lo exime por la vía legal de que pues ese acoso sexual pues no se le pudo comprobar a las niñas hondureñas, que se tuvieron que regresar. Obviamente ya no hubo manera de seguir su proceso como debería ser, porque ya no se encuentran en el país. Ustedes tienen un acercamiento con estos diputados, ustedes al ver que obviamente estos cuates luego tomaron partido a defenderlo, entregan un documento como debe de ser y se posicionan con el tema ante la sociedad. Platícanos cómo fue esta parte, qué han sentido y lo más importante, realmente, ¿qué crees que vaya a pasar en este tema, Natalia? Mira, Lupillo, es un tema muy preocupante, pero lo más indignante es que no se puede tener un servidor público o una persona designada a un puesto dentro del Congreso sin el perfil. Exacto. O sea, es inmoral que los diputados, por ganchos políticos o por posiciones prometidas, tengan este tipo de personajes y no revisen, como cuando vas a una empresa, tus antecedentes laborales, claro, qué has hecho, cómo es tu participación en la sociedad como un ente laboral.
y aquí es donde a nosotros nos vota. Si esto ya se hizo público, si esto es una situación gravísima contra niñas migrantes, en donde hay un boom mundial con respecto a la migración y al respeto a los derechos humanos, ¿cómo se atreven los diputados y diputadas a señalar a esta persona como un representante de nuestro Congreso? Primero, porque pudo haber, como dijo desatinadamente la diputada, que existe un documento en donde él comprueba que fue absuelto. Ojo, hay un auto dentro de ese documento donde el juez exoptante declaró o decretó una ejecutoria. ¿Estamos ante una sentencia todavía con recursos pendientes? ¿O estamos ante una sentencia absolutoria definitiva o un ejercicio de la acción penal? O sea, tú, diputado y diputada, me tienes que explicar a mí cuál es el documento por el cual realmente la persona que estás contratando, porque la estamos contratando todos, no ellos. Sí. O sea, a mí no me importa si el PAN, el PRI, o sea, ellos, los diputados tienen que entender que sus puestos están pagados por nosotros. Pero a ver, bueno, se da a conocer el caso de ese abuso sexual, sí. Que me comentaban que hay una diferencia entre abuso y violación, sí. Que es cuando se tipifican con diferentes elementos. Sí, violación es cuando hay penetración, abuso solo son tocamientos, ¿no? Hostigamiento y diferentes modalidades. ¿Qué pasa? Que la ley llega un momento en que tiene que empezar a definir o redefinir las conductas que emergen de una parte, de la parte sexual del individuo. Porque ¿qué pasaba? Muchos salían absueltos por violación porque realmente el delito que cometían era el abuso. Entonces aquí al señor se le denunció. Se le denuncia y se le comprueba esto. Es que, a ver, yo no quiero imputar, porque están muy escondidos estos documentos, en los cuales hemos pedido al Congreso que los exhiba. O sea, no pasa nada. Yo creo que si no hay delito, exhíbelo. Yo creo que aquí es muy importante señalar que no estamos pidiendo que se le encarcele al señor. Si es justo, de acuerdo a la investigación, pues que proceda como es al encarcelamiento. Pero yo creo que aquí el punto importante, digo, y qué bueno que lo aclaras, porque después, como se la gastan estos cuates, van a decir, es que es algo personal, porque son feministas, todo lo que huela a mujer, y más como este tipo, pues conocemos su perfil, ¿verdad? Yo creo que tú diste, y me encantó, y comparto plenamente lo que dijiste. Señores y señoras diputadas, lo que se busca, y lo que yo creo que todos en su momento lo estamos señalando, es el perfil. Una persona con estos antecedentes, con ese historial, ni siquiera podría ser considerado, menos para que llegue a este puesto. Lamentablemente, como tú mencionas, es muy diferente cómo se maneja la iniciativa privada a cómo se manejan las cosas en el Congreso. ¿Por qué? Porque ahí, tú también lo mencionaste, es el pago de favores. Parte político. Sí, o sea, este cuate tiene una serie de actos durante su trayectoria laboral y como persona que también se toman en cuenta, ¿sí? Porque él, antes de abogado, también es un ser humano y él tiene conductas, no nada más la que ya estamos hablando. Historialmente, la gente que lo conocemos, sabemos muchos actos en el transcurso de su vida. No pueden salir a decir, es que como nos ayudó en la campaña, a fuerza lo tenemos que poner. Y yo creo que ese es el punto. No es personal y no es nada más como tú dices, que nosotros lo estamos queriendo poner como un culpable. No, es el puesto para el cual lo han puesto, ahora sí que al puesto para lo que fue impuesto. ¿Y que no fue cesado el señor en cuanto claro. Es más, aquí es muy inmediato. O sea, yo no entiendo porque si un Instituto Nacional de Migración inmediatamente cesa por las conductas, no está imputando el delito todavía, está cesándolo por las conductas que realiza demostrable dentro del instituto a las hondureñas, el tenerlas más de un mes o un mes encerradas cuando la ley te lo prohíbe. Hay un delito. Ahí ya Ahora, es muy importante, me parece señalar,
Nosotros tenemos un documento, nosotras tenemos un documento con el que nos estamos fundamentando, que es la recomendación y que es muy válida. Y digo, fuera de eso, el proceso administrativo o judicial que lleve, pues tendrán que buscarlo y analizarlo los propios diputados. La otra parte, Lupillo, es que se presume de una red de corrupción y de protección dentro de la pasada administración por parte de este grupo priista. ¿Por qué? Porque cuando él es denunciado públicamente de estoy hablando de presunción por parte del movimiento feminista, cuando él es acusado, exhibido y es dado de baja o corrido de este instituto, quedan las víctimas, que son las más importantes. O sea, en ese momento no importa si te lo llevas a la cárcel, si a dónde fue. En ese momento lo más importante son las víctimas. Y en San Luis Potosí, pese a que fuera un caso de relevancia federal, en San Luis Potosí las víctimas tuvieron que haber recibido atención psicológica y atención médica para identificar y diagnosticar el grado de daño que tenían. ¿Quién era la responsable de llevar a cabo ese análisis y ese diagnóstico? La Subprocuradora de Delitos Sexuales. Y el Centro de Atención a Víctimas. Y Cabid, imagínate, tenemos una representante como diputada que en su momento fue del Cabid. Sí, sí, una persona que dice representar a las víctimas, cambias de camiseta y tu actuar es muy diferente. Pues bueno, ¿qué es lo que piden para solucionar esto? O sea, que se pide que se releve al señor que se destituya. Y que esos puestos se designen en base a capacidad, no a imposición ni al pago de favores políticos. Eso es concretamente lo que se pide, tanto de parte del grupo de activistas feministas como de otras organizaciones ciudadanas, a la que Ciudadanos Observando se suma, porque yo creo y estoy convencido de ese concepto que ustedes manejan. No es el perfil para este tipo de señoras y señores. Quien esté ahí tiene que reunir un perfil y tener un historial intachable, no todo lo contrario. Les agradezco mucho, Natalia, Marcela, aquí están siempre abiertas las puertas. Ya saben que aquí es un programa para voces ciudadanas y con la completa libertad para opinar. Muchas gracias, Lupillo, y muchas gracias por el apoyo. Gracias. Vamos a un pequeñísimo bloque y regresamos rápido porque ya están aquí acompañándonos con nosotros el licenciado Ricardo García, que nos viene a platicar y viene acompañado de los padres de familia de 4 jóvenes que el día de hoy, después de 6 años, nadie sabe dónde están. Estos chavos participaron en la campaña para gobernador de Fernando Toranzo y después, hasta la fecha, nadie ha sabido de ellos. Ya estamos de regreso en esto que es Libertad de Opinión, un programa para voces netamente ciudadanas y para dar espacio a temas muy interesantes que la gente tiene que conocer. El día de hoy me acompaña el licenciado Ricardo Sánchez. Él representa una organización dedicada a la defensa de los derechos humanos, Samuel Ruiz, Asociación Civil. Me acompaña don Alfredo Coronado. Él es abuelo de Marco Antonio Coronado y padre de Marco Antonio Coronado y abuelo de Julio César. Y también el señor Guillermo Gámez, padre del joven Moisés Gámez. Este problema ya cumplió lamentablemente un sexenio. Se fue ya Fernando Toranzo y el día de hoy ellos durante 6 años han clamado, como dicen, la voz en el desierto, no han sido escuchados. ¿Qué pasó? Bueno, sabemos que en la campaña de Fernando Toranzo, sus hijos fueron invitados a participar en las campañas políticas, como sucede con muchos jóvenes. Al poco tiempo desaparecieron. El día de hoy nadie sabe de ellos, ha sido una búsqueda incesante, un calvario para ellos como padres, y nos van a platicar de este tema, qué ha pasado con este y otros casos que trataron de ser callados y de ser olvidados en el pasado sexenio. Para que la ciudadanía que nos escucha y posteriormente ver en video tenga, digamos, un panorama más completo, ¿por qué no nos haces un extracto, un resumen de la situación? Y posteriormente pasaremos a las opiniones de los padres y saber cómo va el caso hasta el día de hoy, licenciado. Pues muchas gracias, Lupillo, en primer lugar por el espacio valioso, importante y debo reconocer también independiente, libertad de opinión.
El 11 de octubre de 2009, 4 jóvenes que andaban juntos en ese momento, que eran compañeros y amigos, estaban en una fiesta, en una reunión de amigos, y salen. El último contacto que tenemos es con la mamá de uno de ellos, la señora Carmen. Moisés le llama y le dice: mamá, ya voy para allá. Y es el último contacto que se tiene con ellos. Posteriormente, después de que pasan las horas y la noche, no llegan ninguno a su casa, a su destino a descansar. Entonces los padres comienzan a buscarlos de forma independiente. Si bien los 4 eran amigos y participaban en la campaña de Toranzo, los padres entre ellos pues medio se conocían. Se fueron conociendo a lo largo del camino cuando vieron que tenían algo en común, ¿verdad? Que eran 4 jóvenes que habían desaparecido la noche del 11 de octubre de 2009. Una de las familias, que es papá y mamá de Moisés Gámez, el joven desaparecido, pusieron la primera denuncia penal y hicieron del conocimiento del Ministerio Público, pero el Ministerio Público no se abocó a la investigación de la desaparición de los jóvenes. Después los demás padres fueron poniendo sus denuncias también y se integraron en lo que hoy es una sola averiguación previa. Es un camino de más de casi 6 años, pero cuando yo conocí del caso en el 2013, o sea, 3 años después, nos dimos cuenta que había una inactividad en la averiguación previa. Desde el inicio hubo omisiones por parte del Ministerio Público de hacer cualquier indagatoria, no había pesquisas, en los primeros días hubo una extorsión a una de las familias, que son la familia Gámez Almanza, y ellos, creyendo que iban a recibir a su hijo, ¿verdad?, entregaron 100,000 pesos. A ver, aquí esto es importante. Se pone la denuncia de los 4. Como desaparecidos, desaparecen juntos, esa es la teoría. Después de un año, ¿hay un contacto? ¿Es correcto esto? No, ¿Cuánto tiempo pasó? Un día, o sea, 2 días. Perdón, fue inmediato. Sí. Fue inmediato para extorsionarlos. Y les dicen: danos 100,000 pesos y te vamos a entregar a tu hijo, ¿sí? Hasta ahí vamos bien. Hasta ahí vamos bien. Pero, bueno, que te platique, señor Gámez, este contacto que hicieron los delincuentes, porque sí cometieron un delito, fue inmediatamente después de que ellos habían puesto la denuncia al Ministerio Público. Antes, en un lapso de más de 24 horas, no habían tenido ningún tipo de extorsión. Sí, pues es como dice el licenciado Ricardo, así fue la extorsión. Un día después de que desaparecieron los muchachos, el 11 de octubre del 2009, los ministeriales fueron a mi hogar y ahí revisaron el caso, la habitación de mi hijo y toda la casa, y después de eso ya nos llamaron que querían 500,000 pesos, le dijimos que no teníamos, entonces que consiguiéramos 100,000, y los ministeriales que nos acompañaban nos incitaron a dar el rescate, porque decían que era la vida de nuestro hijo y todo. Otra cosa que quiero aclarar es que todas estas indagatorias no las pusieron en la denuncia, no pusieron nada, ni que revisaron la habitación de mi hijo, ni que mi esposa y mi otro hijo fueron a entregar el dinero a la gasolinera, a la carretera donde está el avión, y ahí mi esposa fue encañonada, y pues es un sufrimiento muy duro que hemos pasado todas las familias, y doy gracias a estos medios que todavía hay, sinceros, que puede uno comunicarse con la ciudadanía, para platicarles la desgracia esta que nos pasó tan grande y que hasta la fecha no hemos sabido dar a nuestros hijos, porque en el 2011 fue una cosa que no se hizo absolutamente nada del expediente. En ese tiempo estaba de procurador el señor Cándido Ochoa, después fue secretario de gobierno y ahora es diputado federal. Entonces yo quiero aclarar que todas esas autoridades pues no hacen nada y desafortunadamente van escalando más arriba y no hacen más que perjudicar a la ciudadanía. Otra cosa también que quiero decir es que José Gerardo Aldaco era el que los comandaba en la campaña del doctor Fernando Toranzo, y también yo me entrevisté con él
en noviembre, y él me dijo que no había nada que hacer, que porque la orden había ido de arriba y que había que esperar. Y pues nada hemos sabido Pero nada. ¿cómo? Explíqueme esa parte. Usted contacta a Luis Gerardo Aldaco, que bueno, fue regidor y ahorita fue nombrado ya en una dependencia por Juan Manuel Carreras. Usted lo contacta y le dice, oye, ¿qué onda? Y él le dice, ¿son órdenes de arriba? ¿A qué se refería con son órdenes de arriba? Pues no, nomás así me dijo que eran órdenes de arriba. En ese tiempo él era el director del INPUDE. Lo fui a buscar ahí a las oficinas, pero muy cortante, y me dijo que no había nada que hacer, que los habían involucrado, que lástima, que eran muy buenos muchachos, que habían trabajado mucho, pero hasta ahí. Sí, cabe señalar que cuando se dio la extorsión, los policías ministeriales que estaban a cargo estuvieron en la casa, hicieron entrevistas, recabaron datos. El señor Guillermo Gámez, él les pidió que los acompañaran para hacer un operativo para detener se pensaba que eran secuestradores que tenían a los muchachos, aunque ellos hacían referencia solamente a Moisés Gámez, y los familiares fueron conducidos, invitados, alentados a entregar el dinero. O sea, no hubo una inteligencia, no hubo una intención. Posteriormente, lo que debieron haber hecho los policías es rendir el parte. Se llevó a cabo una extorsión, nosotros colaboramos, estuvimos con la familia, hicimos entrevistas, había la posibilidad de hacer un retrato hablado en ese momento. La señora había visto a una persona a quien lo extorsionó, pero tampoco se hizo el retrato hablado. Hasta 2 años después, cuando a solicitud nuestra pedimos que se haga ese retrato hablado y que se difunda. Se hizo el retrato hablado, pero no se difundió de la persona que participó en la extorsión. No sabemos si quien participó en la extorsión está necesariamente vinculado a la desaparición de los 4 jóvenes, pero sí sabemos que hubo una extorsión y que hay un delito que perseguir, y ahí había rastros, huellas, se vio a la persona, se vio el vehículo, se vio quienes intervinieron más o menos en la extorsión. Por ejemplo, el Ministerio Público debió haber ordenado mínimo una inspección ocular en el lugar donde se llevó a cabo la entrega y recepción del dinero. Eso no se hizo hasta 2 años después, a solicitud nuestra. Ahora, don Alfredo, ustedes tuvieron contacto, en este caso buscaron tener un espacio para expresarle todo esto al en su momento gobernador Fernando Toranzo. ¿Los atendió? ¿Los recibió alguna ocasión en estos 6 años? Nunca. Y le hicimos varios exhortos para que nos recibiera y nunca nos recibió. Inclusive, a pesar de que estos chavos trabajaron en su campaña. Y se lo recalcamos con fotografías, porque existen fotografías donde están festejando el triunfo de Toranzo junto con mi hijo, con el hijo del señor Gámez y con el hijo de Antonio Medina. Ahí estaban los 3. La desaparición también son 4, porque en esa fecha iba uno de mis nietos a la fiesta de amigos con ellos también. Por eso son los 4, pero los que colaboraron con Toranzo fue Luis Francisco Medina, Marco Antonio Coronado y su hijo Moisés Gámez. Ahora, ¿con alguien más tuvieron contacto? ¿Alguien más lo recibió? ¿Con alguien más platicaron? ¿Con la esposa, por ejemplo, de Fernando Toranzo? No. Y bueno, yo no. Mis compañeros... ¿Usted tuvo la posibilidad? A ver, platíquenos esa parte. Nosotros contactamos a la esposa de Fernando Toranzo en diciembre del 2009 y ella nos señaló que la buscáramos 2-3 días después, que nos iba a tener noticias, y a los 3 días fuimos a contactarla y ya muy, muy cortante nos dijo que le pidiéramos a Dios que no había nada que hacer. Eso fue así nos dijo la esposa de Fernando en el DIF. Ahora, en esta fiesta donde se dice que desapareció, ¿quién la organizó? ¿Era una fiesta particular? ¿Era una fiesta ligada a la gente de la campaña? ¿Cómo llegan ellos a esa fiesta? Era una fiesta de amigos, al parecer no hay vínculos. No hay vínculos, al parecer, aunque también eso debió haber investigado la policía, tampoco lo investigaron. Nosotros solicitamos... ¿Dónde fue esa fiesta? Ellos saben mejor. ¿Dónde fue? ¿La recuerda? No recuerdo. ¿Pero la calle o el rumbo? No, el rumbo ni el rumbo. No, el rumbo creo que era allá por el Estadio Miguel Valladares.
Sí se tiene como la última ubicación y nosotros solicitamos que, por ejemplo, la policía, el Ministerio Público debió haber hecho una indagatoria de cuál fue el recorrido posible que ellos hicieron y también entrevistar a personas que estuvieron en esa fiesta, que era una reunión de amigos, en realidad estuvieron un momentito ahí y de ahí salieron pues ya a su casa cada uno de ellos, iban en 2 vehículos, los 2 vehículos tampoco se encuentran y no hay rastro. Hasta 4 años después, el Ministerio Público manda unos oficios para buscar las placas, para hacer rastreo de dónde podrían estar, o en las pensiones donde se guardan los vehículos abandonados, etcétera, pero también a solicitud nuestra. A ver, pero tú como abogado y que conoces en cierta forma las entrañas y cómo se maneja la justicia, concretamente en San Luis Potosí, como experto en el tema, ¿qué percepción tienes? O sea, ¿tú sientes que hubo obstrucción, hubo desatención, hubo omisión? ¿Coincides en eso? Hubo omisión y yo creo que ahí es falta de capacidad, de eficiencia, de profesionalismo. La ley obliga que el Ministerio Público, supuestamente se llaman mesas especializadas contra el delitos de alto impacto, contra secuestros o para buscar a personas desaparecidas, pero no tienen la especialización. Hubo omisiones por falta de especialización. Y aquí son conclusiones también de las familias, de saber si la extorsión está vinculada con la desaparición. Algunos opinan que sí, que las mismas personas que extorsionaron son los mismos que posiblemente secuestraron y sustrajeron a los jóvenes. Y hay otros que dicen que no, que la extorsión... Hay testigos de cuando ellos... digamos, son capturados cuando se los llevan de la fiesta. Bueno, ¿sí hay? A ver. Hay una versión de un amigo de Moisés que se llama Iván Martínez, que él vio ahí en la de Galvez a unos sujetos que pararon a un Atos, que era el carro que traía mi hijo, y los bajaron, y también a un Mazda, que era el carro que traía a Marco Antonio Coronado, y después esos mismos fulanos se llevaron los carros con todo y los muchachos. Y esa versión la dio Iván Martínez, porque Iván Martínez supuestamente los había citado que les iba a vender una botella de licor, y en el trayecto fue cuando desaparecieron los muchachos. Este muchacho también fue interrogado, pero muy levemente, a pesar de que en ese tiempo estaba de jefe de seguridad del Estado, allá en el C4, Enrique Galindo Ceballos, que también nomás nos dio a tole con el dedo y ahora es de alta seguridad, y nunca nos dijo nada tampoco él, pero sí se dio cuenta que Iván Martínez tenía antecedentes penales. Ahora, si ustedes se dieron cuenta que en este caso había una y otra irregularidad, si ustedes percibieron que aquí no iba a haber justicia, que su caso no era relevante, a pesar de que es algo gravísimo, ¿no buscaron ustedes otro tipo de instancias? Porque aquí muchos medios callaron, su tema fue como que para que no se sepa, que se oculte, que se acabe el sexenio. ¿Con quién se pusieron en contacto? Con Peña Nieto. Ustedes contactaron a Enrique. Les mandaron A Calderón, le mandaron, le mandaron a Calderón, perdón. cartas a Calderón, Pero nadie los no. Y luego nos unimos al señor Javier Sicilia, y también estamos unidos a la asociación Human Rights Watch, que está en Estados Unidos. Ellos nos han prometido venir a investigar, porque ellos tienen personas jubiladas especializadas, de las cuales aquí no hay. Y estamos en contacto con Human Rights Watch y también con Javier Sicilia. Y aquí con los licenciados. ¿Qué ha pasado? Pues hasta la fecha hemos recibido noticias, pero no nos hemos contactado. Próximamente van a venir, pero sería, yo creo, hasta como en noviembre o diciembre. Y bueno, nosotros, a partir de que conocimos del caso, hemos estado haciendo trabajo en averiguación previa, moviéndole. Ahí está claro, pusimos una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y esta queja ya culminó con una recomendación, la recomendación 31/2015, en donde ya no es pues nuestro decir, nos venimos quejando desde hace 3 años de las omisiones y de la falta de pericia de las autoridades, pero ya también lo dijo la Comisión Estatal de Derechos Humanos, hay una ineficiencia, hay inactividad, y se les viola el derecho
derecho a las familias del acceso a la verdad a partir de que no hicieron las indagatorias como debieron ser. Sabemos que en este tipo de delitos los primeros días de desaparición de una persona son claves para poder encontrarlas. Entre más pasa el tiempo es más difícil, y hay que decirlo aunque sea doloroso, los rastros pues van desapareciendo. Por ejemplo, todos estos años hubo detenidos de delincuencia organizada y no se les interrogó sobre este asunto, ¿verdad? O sea, había muchas líneas de investigación que se pudieron haber hecho y no se hicieron. La recomendación... Pero a ver, aquí esa es mi pregunta, y yo insisto en el tema. ¿Por qué? O sea, ¿qué percibes entonces? ¿Solamente una omisión? O como que hay esa intención de que el tema ni siquiera se tocara. No, por supuesto que estaban muy cómodos entre menos nosotros apareciéramos. De hecho, hubo recomendaciones a los familiares y de eso ellos te pueden dar cuenta, decir, no le muevan, mejor esténse en su casa, este tipo de asuntos. A ver, don Alfredo, concretamente en ese tema, ¿quién los trató de persuadir para que ya no insistieran en la búsqueda de sus hijos? Son llamadas por teléfono, son llamadas anónimas, pero para mí que esta situación, y siempre lo he dicho y siempre lo he recalcado, que en ese tiempo todos los ministeriales y todos policías estatales estaban involucrados en ese tipo de secuestros, es más, todavía están involucrados varios policías estatales. No me consta. Es difícil poder recurrir a ellos mismos, sí, ellos mismos son los que nos dañan. ¿Y qué le decían en esas llamadas? No, pues bueno, a mí concretamente nunca me llamaron. Por ejemplo, la señora Carmen Barú, que es la esposa del señor Guillermo Gámez, estando en el edificio de seguridad le dijeron, llamada, vieja panochuda, mejor váyase a su casa, aquí la estamos vigilando, aquí... Ya nos dimos cuenta que está ahí en el edificio de seguridad. Después de la extorsión y cuando ella iba todavía a denunciar, hay un comandante que se apellida Varela que le dijo, ¿sabe qué, señora? Mejor váyase a su casa porque usted aquí peligra. O sea, ¿cómo un policía director de la policía ministerial le dice, váyase del edificio de seguridad porque usted aquí peligra? Y la manda caminando. Y porque la señora además pues no vive cerca de ahí, pero se va caminando la señora. Entonces, ¿qué seguridad es esa? A ver, ¿dónde te sientes seguro, verdad? Entonces, tú como abogado, ¿hasta dónde va este caso? ¿Qué crees que pueda suceder en vía de que pues los señores tienen toda esa esperanza y hay que alimentarla, de que estén con vida? Pero ¿hasta dónde va esta investigación? ¿Qué se tiene que hacer y a dónde van a recurrir? ¿Y qué esperas que suceda? ¿Qué exigen que suceda? Bueno, nosotros tenemos que luchar por el derecho a la verdad. Ellos tienen que saber qué fue lo que pasó con sus hijos, si están vivos o si no están vivos. Ya lo dijo el señor, quiero saber mínimo dónde quedaron si es que ya no están vivos. El derecho a la verdad es un derecho que se les tiene que restituir. Entonces, tenemos que agotar nosotros todas las líneas de investigación que haya posibles, porque todavía hay sugerencias que les hemos hecho y que no han realizado. En un tiempo aquí en San Luis Potosí supimos de 2 casos de 2 jóvenes que estaban detenidos en un cerezo, en otro estado en Nayarit, de alta seguridad, con otro nombre registrados, porque el gobierno de Calderón tomaba a jóvenes y los presentaba como delincuentes. ¿Para qué? Para rendir informes de que estaban trabajando, combatiendo. Entonces, no queremos saber si en todas estas penitenciarías de alto, por lo menos en las principales, hay jóvenes detenidos con esas características. Que se difunda públicamente el retrato hablado que tenemos de quien cometió la extorsión, que se hagan un comparativo con todos los elementos de la policía para saber si alguno de ellos coincide con los rasgos físicos. No se ha hecho este comparativo. Las muestras de ADN, nosotros queremos que se haga una base de datos de ADN porque no existe tal, y que aquí debe haber una inversión de la Procuraduría para que dejen de mandarnos, vayan a Monterrey, vayan hasta que vayan a México
Público para hacer cualquier indagatoria o un registro de ADN, porque aquí nos han dicho, el procurador Miguel Ángel García Covarrubias nos dijo, no tenemos los recursos ni la tecnología para hacer este tipo de investigación y no tenemos una base de datos de todas las personas. Hubo en este trayecto en el 2013 una fosa que fue encontrada aquí cerca, en La Cruz se llama, cerca de la Facultad de la Ingeniería en Agronomía, cerca de ahí. Por la carretera Matehuala. Y que fue justamente por donde fue la extorsión y no se había investigado por parte de... O sea, habían pasado 4 meses y nosotros dijimos, pidan una muestra de ADN para hacer un comparativo con los jóvenes desaparecidos, o mínimo las ropas o qué se hizo. No hay médicos forenses aquí especializados en levantar y en abrir este tipo de fosas para saber concretamente pues la integración de los restos de las personas que se encuentran. O sea, todavía hay mucho que hacer y nosotros sí creemos que es un asunto que puede llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque incluso posiblemente se trata de desaparición forzada. A ver, platíquenos esa parte. Así como dice el licenciado Ricardo, yo personalmente aquí en el Colegio San Luis le entregué el expediente de los muchachos al secretario de la Dirección de Derechos Humanos Interamericana, Emilio Álvarez y Casa, y él quedó de ayudarnos. Hasta la fecha no hemos recibido ninguna notificación, pero queremos otra vez hacer contacto con él y por eso estoy recalcando aquí que él tiene el expediente de los muchachos. O sea que ya hemos ido a altos niveles, pero desafortunadamente no hemos tenido ninguna respuesta. Yo sí quiero mencionar, si me permite, Lupillo, la recomendación, porque siempre sale con claves y yo creo que una de las cosas que hay que hacer es publicitar en contra de quién fue la recomendación, para que la ciudadanía se dé cuenta quiénes son las autoridades que omitieron hacer su trabajo debidamente. La recomendación sale como autoridad responsable el licenciado Ricardo Eduardo Escobedo Martínez, el licenciado Carlos Gustavo Rodríguez Cruz, también de la mesa, porque el asunto estuvo en varias mesas de especializados en delincuencia organizada, y finalmente el licenciado Ulises Saucedo Cárdenas, que es ante quien actualmente se tramita, y bueno, él es también autoridad responsable al violarle los derechos humanos a las familias por no hacer un trabajo eficiente. Él es también agente del Ministerio Público especializado en combate al secuestro. Está en la mesa de combate al secuestro actualmente y nosotros creemos que, bueno, ya en la mesa que sea, ¿no? Pero que se investigue, que se trabaje, porque ya se la echaron como pelotita. Bueno, es un calvario, como lo mencionábamos desde un inicio. Pasaron 6 años que ustedes, pues se les ha hecho pues pesadísimo, me imagino, además de cargar con el peso pues de ese dolor de no saber qué ha pasado con sus hijos. Obviamente me imagino que llegan esos momentos de sentimientos encontrados, donde pues la esperanza muere al último, hay que tener fe en Dios. Otros días, por cuestión lógica, cuando ven que esto no camina, cuando ven que les ponen trabas, pues los hace dudar y pensar que a lo mejor sus hijos ya no están con vida. Todo ese tipo de situaciones con las que ustedes tienen que vivir a diario, pues yo creo que también viene un costo para ustedes hasta económico, desgastante. Y lo peor también, bueno, nada es peor al dolor que llevan ustedes, pero encontrar que en las instituciones, en lugar de ponerse del lado de la víctima, del ofendido, pues como ustedes mencionan, hay parece el interés de desincentivarlos para que ustedes, en lugar de que prosigan con su búsqueda, pues es su hijo, tienen que luchar a costa de lo que sea. Pareciera que el interés es otro. Entonces, pues vienen días claves, fundamentales, para que este tema pues se ponga en la agenda nacional, porque estamos hablando mucho de desapariciones forzadas, hablamos también de un tema ícono como es el caso de los chavos normalistas asesinados en Iguala, procedentes de Ayotzinapa, pero asesinados en Iguala, o que no se sabe qué pasó, si fueron asesinados, están en este momento pues como desaparecidos y hay que seguirlos buscando. Pero en el caso de estos 4 jóvenes potosinos, pues yo creo que también cobra una importancia muy relevante y que también hay que tenerlos en ese tema. Pero finalmente, a manera de conclusión, licenciado, ¿qué se viene concretamente en este tema? A ver, don Quiero tomar la palabra nomás para puntualizar. Estamos dejando muy de lado al procurador en ese entonces, a Cándido Ochoa Rojas.
En ese entonces, que desaparecieron mis muchachos y los muchachos de los señores, en ese entonces él tenía la autoridad. Era Procurador General de Justicia aquí en el Estado. Por más que le hicimos la lucha de que nos recibiera, siempre nos mandaba con puro secundón. ¿Para qué? Para evadir responsabilidades y sabiendo que él tenía todos los elementos en la mano para mandar investigar la desaparición de nuestros hijos. Total que se pasó el tiempo y nomás se hizo a un lado, nunca nos resolvió nada, nos pedía papeles, nos pedía fotografías, nomás para echarlas a la basura porque nunca hicieron nada. Aparte, que después de premio a su ineptitud, le dan la Secretaría de Gobierno del Estado. ¿Te parece que se premia lo malo, no? No se premian porque el gobernador estaba obligado con él, Toranzo, a premiarlo, porque le estaba tapando todas las cosas malas que había en el Estado. Ahora, otra cosa, después ponen a Miguel Ángel García Covarrubias, otra persona nefasta que nunca hizo nada, siempre con la misma canción, se entrevistaba con nosotros, ¿verdad? Primero se entrevistó en el 2002 y después últimamente en mayo se entrevistó con nosotros y era la misma canción de siempre. Vamos a trabajar, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. Puras promesas. Puras promesas. Y nada. Perfecto, pues se nos fue el tiempo, son las 11 de la mañana, es momento lamentablemente de terminar, pero pues les hago patente que aquí está abiertas siempre estos micrófonos, estos espacios, estamos con ustedes. Podemos entender hasta cierto momento cómo está su situación. Y licenciado, pues te agradecemos y por aquí estamos al pendiente. Gracias por el espacio. Ahí manténnos al tanto, por favor. En 2 días tienen que aceptar la recomendación, ojalá que lo haga el procurador y que asuma la responsabilidad. Aparte de que debió haber sido en contra de Cándido Ochoa y en contra de Miguel Ángel García Covarrubias. Perfecto. Nos vemos próximo miércoles 10 de la mañana aquí en Libertad de Opinión, un programa para voces netamente ciudadanas, aquí en lo que es Plano Informativo.